¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano, amigo de la Iglesia Bíblica Torrefuerte? Sea usted bienvenido a esta clase. Se trata ya de la número 7 del curso Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Le invito a orar para que este sea un tiempo de bendición para todos nosotros. Señor bendito, gracias por este tiempo que podemos disfrutar contigo. Queremos que tú nos guíes desde este momento hasta el final. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado en este tiempo y que esta instrucción, Señor, también sea de gran bendición para nuestra vida. En Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Tenemos, como siempre, una presentación para desarrollar nuestro tema. El tema de esta ocasión, de esta lección, la 7, es, en su primera parte, herramientas cotidianas. Vamos a ver 7 herramientas que hacen referencia a algunos pasajes de la Biblia y de ahí que los hemos seleccionado. Imagínense, que más quisiéramos, ¿verdad?, poder hablar de todos los utensilios, de todos los objetos que en el hogar, que en el ámbito laboral se desarrollaron, se descubrieron, se perfeccionaron en los tiempos bíblicos, pero ¿de cuántos años estaríamos hablando? Por lo tanto, ¿de cuántos objetos tendríamos también que hablar? Así que vamos a centrarnos en algunos de ellos, los más emblemáticos. El primero ahí lo tenemos, se trata del martillo o el mazo, pero vamos a nombrarlo como tal, como martillo. Era una herramienta no tan cotidiana como en nuestros días. Hoy es difícil pensar en una casa en donde no haya un martillo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un objeto, en una herramienta de carácter casi 100% doméstico, para fijar algo en la pared, para reparar un mueble, etc. Sin embargo, antes no tenía ese nivel de prestancia, vamos, era una herramienta netamente para algunos ámbitos. La carpintería es lo primero que pasa por nuestra mente comúnmente, pero curiosamente en la palabra de Dios, de 15 a 7 versículos, si no recuerdo mal, se hace mención al martillo. Y en la mayoría de los casos se le toma o se le menciona como una herramienta para labrar la piedra. De hecho, aquí lo tenemos. Dice, en la Biblia se le menciona como en la mayoría de los casos como una herramienta para labrar, para esculpir. Ahí lo tenemos, el cincel con el mazo o martillo. Claro, al ser de color esta fotografía, estamos entendiendo perfectamente que no es de aquellos tiempos, no había fotografía en ese entonces, pero tratamos de elegir una fotografía de estos elementos más o menos rudimentarios para tener una idea. Es mencionado como un instrumento también para hacer daño. En Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda, es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. O sea que se conocía bien del daño que se podía generar con el impacto que da un martillo o un martillazo, ¿no? Entonces por eso es que se le compara a ese dolor, a ese daño, con un hombre que da un falso testimonio de otra persona. Hablando de Jael y Sísara, la historia en Jueces capítulos 4 y 5, voy a ampliar la imagen. Esta mujer, con base en engaños, mata a Sísara usando un martillo y una estaca. Aquí en esta ilustración, como en otras que estuvimos buscando o consultando, vemos eso, que comúnmente se utiliza algo así como un objeto de hierro, como un clavo, pero muy probablemente se trató de una estaca como tal. Por la longitud era necesario que fuera algo más largo, porque tenía que cruzar la cabeza y llegar hasta el piso, y de hecho la Biblia lo dice, que la tomó esta estaca de las que se utilizan para fijar las tiendas. Entonces, bien que se conocía, ¿verdad?, del mal uso que se podía hacer de esta herramienta, del martillo. Estamos procurando que no se tape ninguna parte del texto de lo que estamos tratando de explicar. Bueno, pues ahí está. Pero también tiene en la Biblia su
referencia positiva. Dice, aparte de ser una herramienta, aparte de ser comparado a veces con algo dañino, también se le toma con un enfoque positivo. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Tratándose de esto o estas dos preguntas en una, de preguntas retóricas, de cuestionamientos retóricos, la respuesta está escondida y la respuesta es sí. La palabra de Dios es como un martillo que impacta al corazón más duro de piedra para transformarlo si así el Señor lo ha determinado. Ahora, de la navaja. Aquí tenemos una confeccionada, elaborada con bronce, rudimentaria sí, pero imagínense, hablando de las primeras, tenemos que pensar en piedras que con otras piedras fueron pues golpeándose, se les fue trabajando de tal manera que en sus bordes quedara algo así como un filo. Pero imagínense de lo tosco, de lo burdo, de lo imperfecto de esos bordes, y que seguramente, bueno, pues sí servían para cortar algunas cosas, pero a otras tantas las dañaban o las lastimaban. La piel, para no ir tan lejos, seguramente. Entonces, ya cuando se descubre el bronce, obviamente, aunque en una forma todavía rudimentaria, pero ya estamos hablando de otra cosa. De algo más cómodo, ¿no? De algo más práctico. Cuando era mencionada de forma simbólica, era para provocar o hacer referencia a un estado de vergüenza. Isaías 7:20 dice, en aquel día el Señor raerá o rasurará con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Vamos a reflexionar un poco en esto. El Señor está expresando, anunciando, profetizando juicio para su pueblo a causa de su desobediencia. Y da a nivel de detalle. Y dice el Señor, en aquel día se les va a rasurar. La navaja serán los enemigos, Asiria, los asirios. Pero vea, por eso decíamos, infringiendo vergüenza todo este acto. Se les va a rasurar, cuando dice cabeza y pelo de los pies, está hablando que será todo el cuerpo, de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Y aún la barba también quitará. ¿Cómo aún la barba? Pues si la barba de por sí está incluida. Sucede que la barba tenía un precio o un aprecio elevado para el hombre. Es como, por ejemplo, habrá personas que perderían cualquier cosa menos, dicen ellos, su cabellera. Otros tantos dicen, pídeme lo que quieras menos que me rasure el bigote. Más o menos en ese sentido el asunto de la barba. De tal manera que aunque el Señor dice que de la cabeza a los pies, da un último golpe en esta aseveración diciendo, aún la barba se te va a rasurar, se te va a quitar. Rasurarse significaba parte de un proceso de purificación. Números 8:7. Así harás expiación por ellos. Ok, ya se arrepintieron. Sin embargo, hay un proceso, un ritual a observar. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Ahí tenemos nuevamente el aspecto integral, todo el cuerpo. Y lavarán sus vestidos y es así que serán purificados. Entonces, el tener rasurado todo el cuerpo, en otras palabras, no era un objeto de presunción. Era algo así como decir, he sido castigado, hubo en mí juicio. Era algo así como decir, me purifiqué, ya me arrepentí, pero todavía hay evidencia de todo esto que sucedió previamente, mi desobediencia, mi inmoralidad, mi idolatría, etc.
A pesar de su tamaño, podía ser considerada como un objeto para hacer daño. Y como no, al ser pequeñita, no por eso no podía generar incluso la muerte en casos extremos, ¿no? Agravius maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Salmos 52, 2, comparando la lengua con una navaja filosa. Bien, ahora hablemos del espejo. Aquí tenemos uno que es egipcio. Vaya, está en un museo. Y vea la superficie. Claro, aquí pues no se le ha tratado de pulir para que mantenga ese toque que busca mantenerse en piezas antiguas. Sin embargo, nada que ver con los espejos de ahora. Vamos leyendo y comentando. Dice, eran metales pulidos, con todo, y que en el Nuevo Testamento ya se confeccionaban con vidrio, no eran fieles. De ahí expresiones como las hay en la primera carta de los Corintios. Ahora vemos por espejo, pero note el adjetivo calificativo que da el Espíritu Santo. Sí, fue Pablo el que escribió, pero ¿quién lo está revelando? Note el adjetivo calificativo que está dando el Espíritu Santo a la referencia, esto es al espejo. Dice, vemos por espejo, ¿cómo? Oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, hablando de un futuro glorioso, conoceré como fui conocido. Aquí hay un pasaje que hace conexión con esta idea. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, que la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto en 2 Corintios 3:18. Pero, atención con esto, si este versículo, solo este, lo leemos en nuestro contexto, esto es, veo hacia allá porque hay un espejo, viendo la nitidez, la fidelidad con la que un espejo refleja la realidad, bueno, pues entonces vamos a comprenderlo de una forma distinta a en aquel entonces en el que el espejo era de una superficie más rugosa, o sea, no, por mucho que se le pulía, la imagen que daba era, pues, dependiendo del nivel de pulimiento, pero no sé, viene a mi mente en este momento, hay algunas superficies de aluminio que nos permiten, por la reacción que tienen para con la luz en ese nivel de pulimiento, nos permiten ver nuestra imagen, con gran detalle, pero hasta cierto nivel, no como un espejo. No, ni siquiera como el reflejo que da en ocasiones el agua en su estado estancado o pasivo. Entonces, por eso, tratemos de leer este pasaje y el anterior a la luz de esa información, de que un espejo no daba no reflejaba fielmente las imágenes. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, a cara descubierta, sí, el rostro descubierto en un espejo, actualmente diríamos, wow, qué nivel de fidelidad para entender las cosas espirituales. No, siendo muy pobre, perdónenme la expresión, el reflejo, unido esto con la expresión a cara descubierta, tenemos la idea, o podemos tener la idea que se trata de expresar. Tenemos un espejo imperfecto, a cara descubierta significa, entonces vamos a tratar, para entender bien qué es lo que se está reflejando, cómo es que realmente soy, vamos a tratar de quitar manchas, de pulir más aquí, de dejar lo más lisa la superficie, lo más que sea posible. Vamos a tratar de concentrarnos en los detalles, porque no se notan muy bien, y vamos a fijar nuestra concentración. Es en sí esa la expresión. Por tanto, nosotros todos, mirando con dificultad,
pero tratando de quitar aquello que nos estorba para entenderlo bien, que la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa imagen que hoy no podemos tener muy clara. ¿Cómo? Como por el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo guiándonos en este proceso. ¿Hasta qué momento? Como dice el pasaje anterior, al final, entonces conoceré como fui conocido. ¿Hasta qué momento? Hasta que pueda tener nítidas todas aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Hablemos ahora del arado. Ahí tenemos una ilustración donde están los dos animalitos con el agricultor. Y el arado, pues aquí. A ver si con el cursor puedo mostrarle, de madera, ahí está. Bueno. No ararás con buey y con asno juntamente. Esto dicho en dónde? En Deuteronomio 22:10. Recordemos, Deuteronomio significa deuteros, repetición, confirmación, nomos, es ley. Bueno, ¿por qué hacemos esta explicación? Porque se está repitiendo la ley. En otras palabras, esto de por sí ya se sabía en Levítico. De tal forma que aunque es la primera referencia que tenemos del arado en la Biblia, si sabemos que esta es una expresión que nos puede remitir al pasado, esto es al Levítico, pues nos vamos a dar cuenta de que el arado tenía mucho tiempo de haber sido conocido, inventado, utilizado. Más aún, podemos atrevernos a decirlo así, aún en Levítico, con todo y que ahí hubiera habido una referencia acerca del arado, no necesariamente por eso estaríamos diciendo, el arado fue inventado en tal año. No. Entonces, imagínense, estamos hablando de una herramienta tan antigua y como aún en nuestros días se sigue utilizando. Ese es el comentario que queríamos dar al principio. Pero bueno, de lo más importante que hemos de decir con respecto al arado, que es utilizado para, tareas que tienen que ver con la agricultura, el cultivo, también nos ayuda a entender aspectos espirituales. Y dice el Señor, no ararás con buey y con asno juntamente. Hablábamos de ley, de legislatura, de reglamentación bíblica, Levítico, Deuteronomio. Bueno, ¿qué es esto? Que el Señor dice en la labor de sembrar, de arar la tierra, de producir fruto, no juntes a un animal, hablando de la ley alimenticia, impuro el asno con el puro el buey. Entonces, desde ahí, de entrada tenemos ya cómo el Señor establece, remarca la necesidad de una separación cuando se trata de servirle, de una separación de elementos de la luz con los de las tinieblas. De ahí, en el Nuevo Testamento, igualmente tenemos que no haya una unión desigual en un yugo. El yugo desigual, la unión desigual, siendo más precisos. Ninguno. Tenemos aquí otra explicación bíblica, vamos a decirle así, en relación o con relación al arado. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Por qué utilizar el arado y no, por ejemplo, otra herramienta? Voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. ¿Por qué no, por ejemplo, ninguno que está martillando y voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios? ¿Por qué no algo así? ¿Por qué no pensar en desarmar, en lijar, pulir, cualquier otra tarea? ¿Por qué no cualquier otra tarea pudo habernos servido para esta tremenda enseñanza que nos da el Señor? ¿Por qué justamente el arado?
Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un serrucho, de un martillo, no sé, hasta de cocer alimentos, estamos hablando de elementos que nos pondrían en riesgo al momento de voltear, y nada torpes. Lo que haríamos sería soltar eso para poder poner atención a aquello, dejando una cosa para ver otra. Y no es esta la idea que tenemos aquí en este pasaje o en estos pasajes, porque hay un paralelo en otro evangelio. El asunto aquí es que como agricultores nosotros podemos tener la mano en el arado y voltear sin soltar. El asunto es que con todo y que no estemos soltando, al voltear vamos a descuidar la dirección que van a llevar los bueyes. Y entonces el surco va a quedar chueco, echando a perder incluso los surcos de los costados que ya se hubieran hecho o ya se hubiesen hecho. Entonces la idea es esta. Vamos a levantar la mano diciéndole al Señor: aquí tienes mi vida para tu servicio. Dice el Señor: no se es apto cuando consideramos la posibilidad de integrarnos volteando, extrañando, añorando situaciones que nos distraen, no necesariamente pecaminosas, pero que nos van a distraer de nuestro servicio integral a Jesucristo. Cuando digo no necesariamente pecaminosas, recordemos aquel hombre, aquel joven que le dice al Señor, le dice a nuestro Señor: déjame que entierre a mis padres para que pueda ya concentrarme y servirte. Dice el Señor: no es así. Porque ese déjame enterrar a mis padres no significaba que los padres habían fallecido justo en ese momento. Lo que este hombre estaba pidiendo es: y ya cuando mueran, no sé, a lo mejor tendrían 60 años, hablo de un promedio, ya a los 70 años, entonces 10 añitos después no es mucho, yo vengo y te ayudo. No es así. Entonces, por eso es que dice el Señor: no es apto para el reino, porque piensa que puede estar sirviéndome, pero estará pensando en cuestiones que le distraigan. De hecho, esta es una enseñanza hasta cierto punto paralela cuando se habla de la semilla cayendo en diferentes tipos de tierra. Hay un momento o hay un caso en el que por los afanes, por voltear, la semilla se hace infructuosa, el crecimiento es infructuoso. Entonces, por eso es que dice el Señor: vamos a usar el arado, porque puede haber el que piensa que se puede servir a dos amos, y no es así. Hablemos ahora del aventador. Es una imagen, es 2 en 1. Tenemos aquí a un hombre utilizándolo, y aquí tenemos el extremo, ya el más grande. Ahí está. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Me estaba yo adelantando. El aventador, una herramienta que nos va a ayudar a separar, a purificar, a seleccionar lo que sí queremos, apartando de lo que sí queremos aquello que no queremos. Entonces, con el aventador aventamos, vale la repetición, el trigo, y el tamo, siendo más ligerito, la basurita, con el aire se va a esparcir, y solamente al caer por mayor peso en el mismo lugar de donde fue aventado, esto es el trigo, ya queda más limpio, ya queda más puro. Entonces, por eso se utiliza en Mateo 3:12 esta figura, hablando de un momento de juicio en el que el Señor va a separar lo suyo de lo que no es suyo. Tremendo esto. Y ahí teníamos, me estaba yo adelantando, no estamos titulándolo a propósito, un ancla. Obviamente, esto es objeto de museo, por eso de ahí la plaquita que está aquí, esta soga, atada, sujeta a la embarcación, arrojamos la piedra. Nos toca hablar del ancla. Hice esta secuencia porque aquí parecía, tal vez, ¿verdad?, algo así como unas donitas. No. Lo que pasa es que son rocas con esta forma para poder, ¿verdad?,
a través de esta como llanta, esta dona, perdónenme la comparación, la soga, sujetando el ancla para poderla arrojar. Entonces, esta era comúnmente, en la pesca sobre todo, la forma de las anclas o del ancla. En la Biblia sabemos para lo que es un ancla. Bueno, en ese entendido, leemos. En la Biblia tiene una connotación de firmeza. Hebreos 6:19 dice, ¿a cuál está hablando de la esperanza en Cristo? ¿A cuál tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo? Hebreos 6:19, repito. Mire, aquí tenemos una forma de ancla y luego le explico por qué fue esta la que utilizamos. También el ancla como símbolo de un viaje que concluye felizmente. Por ello, tenemos aquí un dato, fue utilizada la figura en las catacumbas de los cristianos con la expresión pax tecum, paz contigo. Bueno, expliquemos. En el primer siglo, en algunas tumbas de cristianos se colocaba esta expresión, la paz contigo, pax tecum, considerando que a esta persona que ya falleció había llegado ya al puerto felizmente. Una conclusión gloriosa, colocando un ancla, estableciendo o teniendo comprendido que el ancla, cuando llegamos al puerto, llegamos al final de nuestro viaje, la arrojamos, porque de ahí ya nadie nos va a mover. Por eso es que sobre la piedra se grababa la figura de un ancla, que obviamente no era esta la figura, probablemente algo más parecido a esto, pero no al ancla que comúnmente encontramos cuando buscamos la imagen de un ancla. Puse esta porque sugieren que hay que tener cuidado, ya que la figura, dibujo comúnmente utilizados para representar un ancla, tiene en estos extremos que estoy mostrando con el cursor, en las puntas que se atorarán abajo en el mar, estas puntas tienen la forma de cuernos, y por eso en algunos ámbitos, en algunos ámbitos a este dibujo, a esta figura, se le conoce como el ancla de nuestro enemigo, utilizando el nombre original de es decir, Lucifer, el ancla de aquel. Entonces, por eso dije, bueno, sea de una forma o de otra, pues no vamos a poner esa imagen aquí. Pero ahí está. Vamos a terminar con los camellos como objeto. ¿Cómo es que como objeto, como herramienta, está usted considerando a los camellos? Y todavía más falta de respeto, los compara con autos. Sí, ahí está entre comillas, autos. Es que al hablar de herramientas que facilitaban la vida cotidiana, no podemos dejar fuera la aportación que algunos animales daban a esa cotidianidad al hombre. Muy, muy valiosa esta aportación, y nos hemos atrevido a compararlo al camello, un animal precioso, con los autos, por lo que vamos a explicar. Imaginémonos el entorno: poca agua, mucha arena, rocas, hierbas espinosas. Eran condiciones comunes en muchos de los viajes que se realizaban. Usted y yo no podemos entender, al menos con facilidad, un viaje de placer, un viaje familiar, utilizando camellos. Por ello lo estamos categorizando a este animalito
como una herramienta de productividad, vamos a decirle así. Leemos en la parte final. Por todo esto, el camello, acostumbrado a este entorno, era un animal que, al ser domesticado, se convertía en un excelente medio de transporte. Un camello, por ejemplo, podía cargar alrededor de 230 kilos y caminar con este peso al menos 160 kilómetros, insistimos, en una jornada al día. 160 kilómetros, no sé, son 130 kilómetros de la Ciudad de México a Puebla, algo así, imagínense, todavía una distancia mayor, y no en un camino o en un territorio llano, ¿no? Sino con muchos obstáculos, con muchos accidentes. Jacob envió a Esaú un presente de 30 camellos con sus respectivas crías, Génesis 32:15. Jacob, deseando no ser asesinado en un acto de venganza por Esaú, manda una comitiva, entre otras cosas, con 30 camellos con sus respectivas crías. Esto es, había leche de por medio. O sea que el regalo llevaba un plus. Y esto de 30 camellos, pues comparándolo en nuestros tiempos, considerando ese entrecomillado que pusimos al principio, pues era algo así más o menos como enviarle de regalo un buen número de autos. Pues a más de uno el coraje se le hubiera pasado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar con esta etapa de las herramientas. Nos quedan algunos minutos para cerrar la clase con un concepto, el quiasmo. ¿Qué es esto del quiasmo? Bueno, vamos a leer la definición técnica, una de las definiciones técnicas de esto, y vamos tratando de explicar. Es una figura literaria en la que se expresa una idea desarrollando un cruce de conceptos planteados en un paralelo. Si esto no le dijo mucho, no se preocupe, a mí tampoco, de entrada, ¿verdad? Porque no es algo con lo que estamos familiarizados. Pero, ¿por qué está involucrado en una clase de un curso como este? Viene la explicación en el párrafo segundo, que es el último. Es un estilo de escritura en la Biblia que sin duda refleja una forma de hablar en la cultura bíblica. Y cuando decimos cultura bíblica, nos referimos al arte, a la literatura. Esto es, en la cultura bíblica, y esto comparando pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento incluso, nos damos cuenta de que era algo muy familiar en la cultura bíblica, esta manera de expresión, esta figura literaria, que vamos a tratar de explicar. Pero por eso es que está incluida en este curso, esta figura literaria. Leo de nuevo el párrafo, la explicación, la segunda parte. Es un estilo de escritura en la Biblia que refleja una forma de hablar en la cultura bíblica. En la palabra de Dios, de hecho, usted y yo vemos diferentes expresiones literarias. Bien, el Señor pudo haber elegido solo la prosa, solo el verso, solo la parábola, qué sé yo. Sin embargo, incluye diferentes figuras literarias, diferentes géneros, pues que eran usados, que eran conocidos en la cultura hebraica, en la cultura judía. Entonces, vamos a ver con ejemplos a qué se refiere esto y abrimos un poco para que le motive a usted entender esta parte de la clase. Dos situaciones al menos. Hemos tenido la bendición en su momento de compartir cursos de homilética. Hacemos referencia, si no es que énfasis en esto, para que podamos nosotros darnos cuenta de que podemos repetir algo en la necesidad de enfatizar algo en el mensaje sin que se oiga repetitivo. Verá con la explicación cómo es que esto realmente puede ayudar con ese objetivo en mente.
ayuda también al estudio personal de la Biblia. De repente, tal vez usted al leer la palabra de Dios va a encontrar que se repiten algunas cosas y en nuestra gramática el repetir tanto algo con la misma expresión se vuelve cansado, lo entendemos como un pleonasmo. Sin embargo, en la cultura bíblica, las repeticiones tienen un papel importante, no están nada más de hecho no están por falta de recursos literarios, tienen un porqué en la estructura que observan esas repeticiones. Y esas repeticiones a usted le pueden ayudar a entender, por ejemplo, en su estudio bíblico personal, en dónde poner énfasis, cómo entender en una idea cuáles son los elementos más importantes. Porque de entrada, si queremos dar un mensaje en nuestra cultura, un mensaje escrito, de entrada decimos, vamos a poner lo más importante al principio, en el entendido de que a lo mejor la persona ya no lee el resto del texto. Pero ¿qué pasa? Que en la Biblia, en ocasiones, nuestro ojo percibe la idea más importante justamente en la conclusión. Pero si somos detallistas, vamos a ver que en la conclusión solamente se está repitiendo cuando ya en su momento, aunque de otra forma, fue mencionada esa situación que quiere enfatizar el Señor en su palabra. Entonces, vea cómo ayuda el conocer dentro de la cultura hebrea esta forma de expresarse para nosotros, en su momento, poder extraer un contenido bíblico, en su momento incluso expresarlo con claridad para la congregación. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a los ejemplos y terminamos ya con nuestra clase. Tenemos Isaías 55:8. Primero voy a leer el versículo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En un español simple, nosotros tal vez lo diríamos de una manera más directa, más concreta. Vamos a ver por qué está dicho de esta forma. Lo vuelvo a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí tenemos 4 expresiones, pero son solo 2 ideas. Repito, 4 expresiones, solo 2 ideas. Entonces tenemos que 2 expresiones corresponden a una sola idea, otras 2 expresiones a otra idea, a la segunda. Dicho esto, entonces tenemos que la primera idea va a enmarcar por importancia, por substancia, va a enmarcar todo el pasaje. ¿Y por qué es la más importante por substancia? Porque al que se está refiriendo esa primera idea es justamente a Dios. Entonces, por eso la primera idea enfoca a Dios. Porque mis pensamientos, ¿los de quién? ¿Los del hombre? No, los de Dios. Tenemos cerrando todo este versículo la primera idea, el enfoque a Dios. Mis caminos. ¿Dijo quién? ¿El hombre? No, Jehová. La idea secundaria, la que corresponde al hombre, se repite, pues son 2 expresiones. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. ¿Los de quién? Los de Dios. Entonces, espero estarme explicando. Porque mis pensamientos tenemos a Dios. Mis caminos, dijo Jehová, tenemos a Dios. No son los del hombre. No son ni sus pensamientos ni sus caminos. Son solamente 2 ideas, aunque son 4 expresiones, pero son solamente 2 ideas. Dios, con sus pensamientos y sus caminos, en una situación de supremacía, comparados los pensamientos y los caminos del hombre. Vamos a un segundo ejemplo. Son igualmente 4 expresiones, pero igualmente son solamente 2 ideas. La primera, enmarcando el pasaje, siendo entonces al principio y al final. La segunda, en la meseta del pasaje, es decir, en el centro. En 2 expresiones, pero es solamente una idea la segunda. Efraín no tendrá envidia.
¿De quién? De Judá. Ni Judá afligirá ¿a quién? Al que mencionamos al principio, Efraín. Enmarcando Efraín, en el centro Judá, pero son solamente, aunque son 4 expresiones, 2 ideas. La importante, la que viene siendo el punto de referencia, estará al principio y en la parte concluyente. Puesto que Efraín no va a envidiar a Judá, Judá, como consecuencia, no va a afligir ¿a quién? A Efraín. ¿De acuerdo? Tercer y penúltimo ejemplo, Hechos 17, 24 al 25. Aquí está un poco más complejo, más difícil, pero no por eso no lo podemos lograr. Tenemos 3 ideas. Son ¿cuántas expresiones de Hechos 17 del 24 al 25? Con el cursor lo voy a señalar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, son 6 expresiones, pero ¿cuántas ideas dijimos? 3, porque cada una de estas ideas encapsula 2 expresiones. Una estará al principio, otra al final, otra en segundo, otra en quinto, otra en tercero, otra en cuarto. Esto es la 1. La primera idea será 1 y 6. La segunda idea será 2 y 4. La tercera idea será 3 y 4. Bien. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quiere usted notar el paralelismo del que hace referencia la definición de toda esta práctica que estamos haciendo? Vamos a leerlo de esta forma. Yo voy a leerle la primera idea en sus 2 expresiones. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y todas las cosas. Vámonos a la segunda idea. Siendo Señor del cielo y de la tierra, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Ve cómo sigue siendo una misma idea, aunque están separadas? La tercera idea. Aquí están juntas. Ayuda más. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Las 2 expresiones vemos que forman parte de una misma idea. Las otras 2 expresiones, que son la segunda y la quinta, son una misma idea, la segunda. La 1 y la 6 son una misma idea. ¿Y por qué es la más importante? Porque toma el punto de partida que es Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todas las cosas. Y de ahí se desprende cualquier otra cosa que usted me quiera decir. El hombre no puede fabricar algo en donde Dios habite. Bueno, vámonos al último ejemplo que está en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el endemoniado gadareno. Tenemos igualmente 3 ideas, son 6 expresiones, pero realmente son 3 ideas. Y la primera idea va a estar desarrollada en el 1, 6. La segunda idea va a estar desarrollada en el 2, 4. La tercera idea va a estar desarrollada en el 3, en el 3, 4. La idea es 1, 6, 2, 5, 3, 4. Corregimos. Bien. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Entonces imagínese, yo voy leyendo, acostumbrado a mi castellano, y leo, y nadie podía atarle. Luego se entretejen otros conceptos, y de repente dice, y nadie podía dominar. Y yo, acostumbrado a mi castellano, digo, bueno, pero ¿por qué esto entonces no se puso en este versículo? ¿Por qué no? Porque esto no es castellano. Entonces debemos tratar de ver los énfasis en el número de ideas y cuáles son esas ideas para poder determinar la más importante. Entonces, aquí voy a leerle y ya con eso concluimos la primera idea, que son las expresiones 1 y 6, juntas para que vea cómo se engranan.
que tenía su morada en los sepulcros y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes. ¿Y en dónde? En los sepulcros. Segunda idea, que son las expresiones 2 y 5. Y nadie podía atarle, nadie le podía dominar. Tercera idea, que están en el centro. Ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, haciendo el énfasis en lo que sucedía con las cadenas. El énfasis en la idea, en la primera, es en dónde se ubicaba este personaje, en los sepulcros. Su condición espiritual era de muerte. Por ende, idea 2, segunda y quinta expresión, nadie le podía dominar. Tercera idea, tercera y cuarta expresión, se le amarraba, se le sujetaba y despedazaba todo. Bien, pues, si Dios nos permite, en la siguiente clase, en la número 8, estaremos hablando un poco acerca de los espectáculos, entre otros temas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por participar en esta clase. Vamos a orar para concluir. Que tenga un fin de semana muy bendecido. Señor, en el nombre de Jesús bendito, te agradecemos por este tiempo que hemos podido disfrutar, hemos podido aprovechar con tu guía, Padre Celestial. Queremos, Señor, atesorar tu palabra cada vez que nos permitas entenderla, abrazarla en nuestro corazón. Guíanos siempre a través de ella, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén.